Hola, maravillosos seguidores de nuestro canal. Nos complace darles una cálida bienvenida a este espacio en el que nos dedicamos a compartir lo más intrigante y fascinante del mundo de las celebridades. En este canal, descubrirán todos los detalles y curiosidades más jugosas sobre sus estrellas favoritas, así como las historias que hasta ahora no han sido contadas. Este es el lugar donde los secretos más escondidos se revelan. Pero antes de adentrarnos en nuestro contenido de hoy, les recordamos que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones para estar al tanto de todos nuestros vídeos. Así, podrán ser los primeros en recibir la información más reciente y no perderse ninguna de nuestras emocionantes actualizaciones. Les agradecemos mucho por formar parte de nuestra comunidad, y no olviden ver el video hasta el final para conocer todos los detalles que tenemos preparados. Si buscan acceso directo a las noticias más frescas, este es el sitio correcto. Aquí comenzamos. Hoy les traemos una historia que ha sacudido a todos los fanáticos de la televisión turca. Hablamos de dos de los actores más queridos y admirados de la serie Kral Kask, Bahar Arduk y Elçin Sangu, quienes dieron vida a la pareja romántica de Ömer y Defne. Esta serie se convirtió en un fenómeno tanto dentro como fuera de Turquía, y no solo por la trama cautivadora, sino por la química palpable entre estos dos actores, que trascendió la pantalla. La relación entre Ömer y Defne conquistó los corazones de miles de personas, pero lo que sucedió detrás de las cámaras es aún más fascinante. Durante años, los rumores sobre una posible relación amorosa entre Bahar Arduk y Elçin Sangu fueron un tema recurrente en los medios. Sin embargo, ambos actores siempre se mostraron reservados y evitaron comentar al respecto, alimentando aún más las especulaciones. A pesar de ello, recientemente, Bahar Arduk rompió el silencio en una entrevista en la que hizo una confesión que sorprendió a todos: "Me encantaba Elçin, pero no funcionó". Estas palabras dejaron a todos boquiabiertos, ya que muchos fanáticos y seguidores de la serie esperaban o intuían que había algo más que una amistad entre ambos actores. ¿Acaso esta declaración de Bahar Arduk confirma todos los rumores que han circulado durante años? ¿O, por el contrario, es simplemente una reflexión sobre una relación que no llegó a concretarse? La revelación de Arduk ha generado un sinfín de preguntas y suposiciones, por lo que analizaremos a fondo sus palabras y lo que realmente podría haber sucedido entre los dos. La historia de Kral Kask no solo captó la atención de millones de personas por su trama romántica, sino también por la impresionante química que los personajes de Ömer y Defne mostraron en pantalla. Bahar Arduk y Elçin Sangu se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca, y la audiencia no pudo evitar imaginar que lo que veían en pantalla podría estar ocurriendo también en la vida real. La forma en que se complementaban como pareja en la serie fue tan fuerte que muchos empezaron a pensar que existía una relación real entre los dos actores. Sin embargo, el éxito de la serie no solo se debe a la historia escrita, sino a la armonía que ambos lograron transmitir con sus actuaciones. Bahar Arduk, que por años se mantuvo en silencio sobre los rumores que surgían a su alrededor, sorprendió a todos cuando habló abiertamente sobre su relación con Elçin Sangu. En su confesión, destacó que "me encantaba Elçin", una frase que generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Para muchos, estas palabras son una declaración de amor no correspondido, mientras que otros sugieren que podría tratarse de un sentimiento amistoso y cercano. La cuestión que todos se plantean es si esta amistad en realidad ocultaba algo más profundo. La declaración de Arduk, "pero no funcionó", añade una capa de misterio al asunto, sugiriendo que algo ocurrió entre ellos que no logró llegar a buen puerto. Por supuesto, estas palabras no han dejado de alimentar las especulaciones. ¿Qué quiso decir exactamente con "no funcionó"? ¿Era esta relación una historia de amor fallida, o simplemente un amor que nunca se materializó más allá de la pantalla? Lo cierto es que esta revelación ha generado más preguntas que respuestas. En su momento, durante el rodaje de Kral Kask, se supo que tanto Bahar Arduk como Elçin Sangu tenían parejas en su vida personal. Esto alimentó aún más las dudas sobre la posibilidad de que ambos pudieran haber tenido una relación romántica fuera de la serie.
La naturaleza de su relación en ese entonces podría haber sido puramente profesional, pero las palabras de Arduk parecen indicar que existió algo más, aunque nunca llegó a concretarse. Las declaraciones de Arduk no solo han despertado curiosidad sobre su relación con Sangu, sino que también han generado un nuevo enfoque sobre las palabras de El Sin Sangu en entrevistas anteriores. En su momento, Sangu siempre destacó lo especial que era trabajar con Bar, y su relación fue siempre descrita como completamente profesional. Sin embargo, ¿serían estas declaraciones un reflejo de algo más profundo entre los dos actores? En una entrevista pasada, Sangu mencionó que Bar es una persona muy especial para mí, lo que dejó entrever que su relación iba más allá de lo profesional. Sin embargo, ahora surge la pregunta de si este vínculo emocional fue lo suficientemente fuerte como para que ambos pudieran haber tenido algo más. Después de la confesión de Arduk, las redes sociales se han dividido. Mientras que algunos de sus seguidores afirman que esta es una declaración de amor reprimido, otros opinan que se trata simplemente de una expresión de aprecio y amistad. La pregunta que más se repite es, si realmente ocurrió algo entre ellos, ¿por qué guardaron silencio durante tanto tiempo? La famosa frase no funcionó ha dejado a los fanáticos especulando sobre las razones de este fracaso. ¿Fue un amor que no pudo ser, o simplemente dos personas que no estaban en el momento adecuado para que su relación prosperara? Hoy en día, Bar Arduk y El Sin Sangu siguen caminos separados. Arduk disfruta de un matrimonio feliz y estable, mientras que Sangu continúa enfocada en su carrera y en nuevos proyectos. Sin embargo, la confesión de Arduk ha reavivado una historia que quedó en el pasado. ¿Cómo impactarán estas revelaciones en sus vidas actuales? ¿Estaba Bar buscando una especie de cierre emocional al hacer estas declaraciones, o realmente sigue arrepentido por lo que pudo haber sido? ¿El Sin Sangu se pronunciará finalmente sobre el tema, o preferirá mantener su silencio? Las palabras de Bar Arduk, me encantaba el Sin, pero no funcionó, no son solo una confesión, sino también una pista de una historia que pudo haber sucedido, o que quizás todavía pueda ocurrir. En los próximos días, podrían surgir más detalles que arrojen luz sobre lo que realmente ocurrió entre estos dos grandes actores. Y ahora, amigos y seguidores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que las palabras de Bar Arduk revelan una historia de amor real, o son simplemente una muestra de una amistad sincera? ¿Qué piensan sobre las posibles respuestas de El Sin Sangu a esta declaración? Dejen sus pensamientos en los comentarios, nos encantaría conocer su opinión. Y con esto, llegamos al final de nuestro video de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video, compartirlo con sus amigos y seguir activadas las notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto, cuídense mucho y hasta la próxima.